¿Quién es el arcángel Miguel? Aunque la Biblia no dice categóricamente quién es, sin embargo nos da detalle que nos ayuda a identificar quién es el arcángel Miguel, y es lo que vamos a considerar en este tema. El arcángel Miguel es un título profético en referencia a Jesús. Por ejemplo, la Biblia presenta a Jesús con varios títulos, como la imagen de Dios. Consideremos ahora la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: se niegan a creer, porque Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Otro versículo que vamos a usar para entender mejor quién es el arcángel Miguel es Mateo capítulo 1, versículo 23. Consideremos la Biblia Católica Latinoamericana. Mateo 1, 23 dice así: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estos son términos proféticos usados por los profetas para identificar a Jesús y está relacionado porque Dios daría atención a la humanidad mediante su Hijo Jesús. El apóstol Juan describe que este Hijo de Dios estaba al principio con Dios en Juan 1:1. En el principio estaba la palabra o el verbo con Dios, y el verbo era un Dios o Dios según otras versiones bíblicas. La idea de mencionar estos versículos es para mostrar el por qué podemos entender que el arcángel Miguel es Jesús como término profético, como es el verbo, el Cristo, el Salvador, Emmanuel, príncipe y otro. El prefijo arc en arcángel lo muestra como el jefe principal de los ángeles. La Biblia solo menciona a un solo arcángel, palabra singular de nombre Miguel, y lo muestra como un ángel poderoso que pelea por su pueblo, como hacía Jehová en la antigüedad como defensor del pueblo de Israel. Además, este ángel demuestra rasgos que es Jesús mismo de muchas maneras, pues no trata de pasar por encima de su padre. Es decir, que en una ocasión en la antigüedad se suscita una contienda por el cuerpo de Moisés. Consideremos ahora la Biblia en Judas, capítulo 1, versículo 9, Biblia Católica Latinoamericana, y dice así: el arcángel Miguel, cuando pleiteaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. Otro dato relevante es lo que significa Miguel y plantea una pregunta: ¿quién es como Dios? Vemos que mantiene la misma idea de los ejemplos citados de versículos usados antes con Jesús, como Emmanuel, con la imagen de Dios, y ahora en forma de pregunta: ¿quién es como Dios? También el nombre de Jesús significa Jehová es salvación, porque viene de parte de Dios a salvar. Ahora, ¿quién puede contender contra Satanás? Solo Jesús, Él tiene esa comisión. Recordemos que desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla de magullar en el talón y de magullar la cabeza de la serpiente, algo que Dios hará usando a su Hijo. La Biblia no solo pone el arcángel de Miguel en el pasado como defensor del pueblo de Israel, sino también en defensa del pueblo de Dios en la parte final de su presencia, la presencia de Jesús en el tiempo del fin. Un profeta de Dios llamado Daniel nos habla del tiempo del fin, donde este arcángel Miguel se presenta y se pone de pie a favor del pueblo de Dios. Consideremos la Biblia ahora en Daniel capítulo 12, versículo 1, Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que defienda a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todo lo que estén escrito en el libro. Esto sucede en la visión que tiene Daniel en relación al tiempo del fin, donde se presenta un conflicto
entre el rey del norte y el rey del sur en relación a poderosas naciones en guerra. Esta lucha está relacionada con el establecimiento del reino de Dios. Consideremos ahora la Biblia en Daniel capítulo 11, versículo 11, Biblia Nueva Traducción Viviente, y dice así: entonces furioso el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Note que se trata de acontecimientos futuros sobre el tiempo del fin. Consideremos nuevamente ahora, pero esta vez en Daniel capítulo 12, versículo 4, Biblia Nueva Traducción Viviente, y dice así: pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. La Biblia también menciona a Satanás en batalla contra el arcángel Miguel, una referencia a Jesús mismo en combate contra Satanás, cuando fue arrojado del cielo a la tierra. Consideremos la Biblia ahora en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Biblia Valera 1960. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién solo puede hacer frente a Satanás y expulsarlo del cielo? Solo a Jesús es que Dios le dio todo poder y autoridad. Note lo que dice Jesús al ser levantado en poder. Consideremos la Biblia en Mateo capítulo 28, versículo 18, Biblia Católica Latinoamericana, y dice así: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora consideremos las palabras del profeta Daniel, hablando proféticamente del tiempo del fin, donde menciona de un reino que durará para siempre en manos del Rey de Reyes, Jesucristo. Consideremos ahora la Biblia nuevamente en Daniel, pero esta vez en Daniel capítulo 2, versículo 44, y dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Consideremos ahora la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, en referencia a Jesús. Dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Ahora consideremos cómo el apóstol Pablo identifica a Jesús como el arcángel Miguel. Consideremos ahora la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Biblia Valera 1960, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como vemos, se identifica a Jesús con voz de arcángel. Todo esto nos muestra que el arcángel Miguel es también un título usado en Jesús como un ángel poderoso que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, usado por Dios para hacer justicia en el tiempo del fin. Consideremos en la Biblia ahora Hechos capítulo 17, versículo 31. A Jesús ahora como un juez. Biblia traducción en lenguaje actual. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todo. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todo y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara.